invito a todas las personas que lo puedan identificar que lo denuncien para que la policía haga su trabajo y lo capture. Salía de la casa y a media cuadra de la casa un tipo pasó con un líquido y se lo aplicó de la cabeza hacia abajo y en estos momentos se encuentra muy mal. ¿Qué tiene que decirle al país? Y es peligroso que siga libre porque no solamente puede hacerle daño a los testigos de cargos de este proceso, sino también a las víctimas. Como a los 21 años yo estaba trabajando y estudiando, lo conocí en el trabajo, la relación de noviazgo fue como de 2 años. Él me pide que nos casemos, en la oficina de las compañeras yo comenté, no te cases, vete a vivir con él a ver cómo te va con él. Denunciar es una cosa muy dura porque las consecuencias es que se castiga a la persona, a la mujer que denuncia. Una lesión personal es darte una bofetada o una cachetada o bueno, no sé, y quemarte. Definitivamente no es lo mismo porque cuando te queman quedas con unas secuelas supremamente gravísimas. Ha sido complicado, tanto para nosotros, la familia más cercana, como para el resto de personas que nos conocían, que la conocían a ella. Empieza la violencia en donde no me deja ir a la universidad, empiezan a haber escenas de celos, lo encuentro estando con otras mujeres y todo. Bueno, las violencias contra las mujeres las define la Ley 1257 de 2008 como cualquier acción o omisión que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico o patrimonial. Y lo que logramos hacer en la Ley 1257 fue incorporar por primera vez el daño patrimonial. Ya no quiero compartir el mismo espacio, procuro quedarme más en el trabajo y empiezan las agresiones y las peleas. Y muchas veces los mismos compañeros se daban cuenta de las golpizas que me daba porque me veían la cara negra, las piernas y todo. Entonces ellos me decían que no, que empezara a alejarme. Este año nos encontramos con un informe de medicina legal que nos revela un aumento importante de las violencias. Por el hecho de ser mujeres, así como esas amenazas de esos actos, de esas violencias y de esos daños. Y define también los ámbitos y los espacios en los que se presenta esta violencia, que son el espacio privado y el espacio público. Que si bien puede no ser el reflejo de toda la situación de las mujeres, pues sí implica, digamos, una concientización de que la situación de las mujeres continúa siendo muy difícil y que son múltiples las violencias a las cuales están expuestas. Las situaciones más tenaces fueron cuando yo quedaba embarazada porque él me agredía y yo no me podía defender. Tuve 2 abortos, donde fueron sacados los bebés por patadas. La violencia contra las mujeres es una de las manifestaciones de la discriminación contra la mujer. Es una de las manifestaciones de una historia de discriminación y de una sistemática subordinación a la que se ha ubicado a las mujeres en una sociedad patriarcal. La violencia ha sido legitimada y justificada por una cultura que históricamente ha puesto a las mujeres en un nivel desigual y ha conestado, es decir, ha sido cómplice, ha permitido a los varones ejercer sobre las mujeres con el control sobre su vida, sobre sus cuerpos, sobre su salud, sobre su psique. Tengo mi 3er embarazo, me quedo callada, no le digo nada. También vuelvo y lo encuentro siéndome infiel, le reclamo, ya teníamos nuestra empresa, ya de ahí íbamos escalando. Y entonces a raíz de esa situación pues me doy cuenta, lo pesco y le digo que quiero que nos separemos, que desgraciadamente ahora que sí estaba embarazada y todo, cuando le dije así, saco a la muchacha con la que encontré en la oficina con él, la saco y todo, y a causa de eso me agrede, me da una tunda de patadas tan tremendas en el piso contra la pared, que la tunda de patadas ocasionó que a él se le cayera la suela del zapato. Violencia física es todo aquel hecho de fuerza que se perpetre o que tenga por objeto causar daño en la integridad física de las mujeres. Esto quiere decir un golpe, esto quiere decir hechos de tortura. Son hechos lamentables y que demuestran esa manera despiadada, no solamente ejercer el control, sino el dolor sobre el cuerpo y la vida de las mujeres, y que va adquiriendo
una connotación y una especialidad en la manera de propiciar ese daño, como las quemaduras con ácido, por ejemplo? Aunque este tipo de violencia de quemaduras por ácido, que es enfocada a la mujer, es una violencia de género, viene siendo muy nombrada o visibilizada desde hace un año más o menos. Es algo que acá en Colombia viene presentándose más o menos desde hace 20 años, en mi caso 16 años, y en otros casos de otras chicas que he conocido que llevan 12 años pues con esta problemática a cuestas, 8 años, 5 años. En ese momento yo tengo que quedar un tiempo hospitalizada por el maltrato y todo. Y cuando llegó donde los médicos se dieron cuenta que cómo estaba maltratada porque era las piernas y la barriga golpeada. Entré al hospital con contracciones de 5 minutos en un embarazo de 4 meses y medio a la Clínica San Rafael, en donde empiezan a mirar. Duró hospitalizada como 3 o 4 meses, no encontraban qué era, empecé a subirme de peso, me decían que tenían que sacar el bebé, pero yo sabía que si me lo sacaban no podía tener más hijos. De ahí que solo tengo un único hijo, que es el lograr el objetivo de que el niño naciera bien. La violencia física entonces está acompañada de esa violencia psicológica, que significa ese menoscabo a la autonomía y confianza de la mujer, esa incapacidad de autodeterminarse por ella misma, por estar sometida a un terror y a un miedo que acompaña a estos hechos de violencia. Usted está gorda, está fea, ya me da asco. En relación con las mujeres, no solamente están las grandes violencias, las más significativas, claro, y las más dolorosas, pero también hay unas pequeñitas que se llaman como, hay un autor español que le llama micromachismos. Son ese montón de prácticas pequeñas, el gesto, con ese vestido, ¿quién la va a ver? Claro, salga así, verá, o no cocina como mi mamá, o que seguro usted ahora se va a gastar toda la plata aquí en bobadas. Claro, esos aretes que se compró, ahí se le fue toda la plata y entonces ¿ahora qué hacemos? Con todas esas mujeres que yo me acosté, la pasé bien, por eso nunca le voy a pedir perdón. Usted no es nadie, yo tengo trabajo y a mí las mujeres me llueven y me van a llegar. Ese tipo de comentarios, de gestos, de actitudes, son también violencias, pequeñas violencias, digámoslo así, pero igualmente significativas porque se ahondan en el alma, se ahondan en la autoestima, se ahondan en las emociones de las mujeres. La violencia o el daño psicológico tiene que ver con acciones u omisiones que generan un control, unas amenazas, controlar el espacio y la vida de las mujeres, manipulación de su tiempo, humillaciones. Después empecé pues a bajar de peso y todo, porque yo tuve una etapa tenaz y los comentarios eran tan burdos que, uy, ese man que se la está comiendo tiene mala mano, mire cómo está de fea. Y era terrible, o sea, era terrible. Llamaba 2, 3 de la mañana, que todavía está con el mozo. Cuando te queman quedas con unas secuelas supremamente gravísimas, quedas con un proceso de recuperación encima como son cirugías, en mi caso por ejemplo 25, en casos de otras chicas hasta 90 cirugías. Quedas sin oportunidades laborales, quedas con un rechazo social, la cosa más impresionante. Yo tengo que preocuparme por mí, pero la autoestima de uno es muy baja, bastante. Uno llega a valorarse en cero. Todas esas acciones de humillación, de decir usted no sirve para nada, usted es una bruta, generalmente lo que pasa es que generan un daño psicológico en las mujeres también y que afectan su autoestima. Son situaciones que uno no quiere volver a repetir, no se las merece uno, ningún ser humano. Y son situaciones que no, y las palizas, porque fueron golpes y palizas aún después de estar separados. Por el simple hecho de que uno le reclamaba la cuota alimentaria, porque mire que el niño tiene esto, aún ahora todavía sucede. Ya regresamos con Ni Reinas ni Cenicientas. Siga con nosotros en Ni Reinas ni Cenicientas. Violencia física, psicológica,
violencia intrafamiliar. Pues a veces de palabras, así no sean de hecho, digamos de golpes, ni nada, no de palabras. El maltrato físico, verbal. A veces, más que todo, que hay gente que lo hace hasta en la calle y no le importa, delante del público. Intrafamiliar, no sé, golpe, no sé. Uy, hartísima señorita. Aquí en Bogotá es mucho el personaje que abusa con las mujeres, ¿sí? Tanto en la echada de un piropo, porque ni siquiera se saben expresar, señorita, para poder echar un piropo, sino que todo tiene que ser a la grosería, a como lo quiere el hombre, ¿sí? Hay violencia física, violencia psicológica, y es que hay varias clases. Cuando a ti te dicen, tú eres una tal por cual, entonces eso es ofensivo. No solamente eso, lo físico, cuando golpean. Falta de cultura ciudadana. El maltrato físico, verbal y emocional, que uno le puede pegar el marido o puede ser el novio que le puede llegar a maltratar. Y el verbal, que siempre son las groserías. Física, emocional. ¿Cuál más, Sony? Violencia intrafamiliar, violencia sexual. El maltrato tanto físico como moral, como mental, como de todas formas. ¿Las atacan psicológicamente o las golpean? Sexual, psicológico y maltrato en general. La violación, o sea, no solo el maltrato físico, la agresión verbal, porque el maltrato verbal también se convierte en una agresión psicológica, creo que son las principales, porque no lo estará escribiendo de otra forma. Sé que hay una agresión física, sé que hay hombres que también lastiman a sus esposas, incluso para obligarlas para estar con ellas cuando ellas no lo desean. La violencia patrimonial es toda aquella afectación del orden patrimonial y económico de la mujer, que va desde privarla del uso de sus propios bienes personales hasta de sus propiedades. Ya después me separo de él y todo, entonces la condición, le digo yo, hay que colaborar, tiene usted que darle a su hijo. También existen formas de violencia patrimonial que está relacionada, por ejemplo, con la inasistencia alimentaria, es decir, aquellos casos en que los padres incumplen su obligación de brindar alimentos a sus hijos e hijas, pues va a proporcionar o a traer como consecuencia una carga adicional a las mujeres. Afortunadamente yo he contado con que he tenido buenos trabajos hasta determinada fecha. Entonces yo estaba bien laboralmente, le dije empiece a aportar para su hijo. La condición era que yo tenía que intimidar con él para que él le diera al niño. Por ejemplo, aquellos casos en los que se venden los bienes muebles o inmuebles, se sustraen los objetos, las mujeres salen muchas veces cuando son víctimas de cualquiera de las violencias física, sexual o psicológica, salen de sus lugares de habitación sin llevar ni siquiera sus propias prendas ni sus objetos personales, y los agresores generalmente se apropian de ellos o impiden luego que ellas puedan ejercer los derechos de propiedad. Opté por ir más bien a hacer las cosas legales, a denunciarlo y todo. Él duró sin darle al hijo como hasta los 7 años y medio. Ya después se le salió la paternidad, pero antes de eso yo me mandaba a ir, yo iba, me cogía, me pegaba en la calle, me cogía por la espalda 2 ocasiones. De eso hay huellas en medicina legal, en donde los médicos de medicina legal, el dictamen era la cogió a mansalva, porque siempre me cogía de espaldas y me golpeaba. La violencia sexual pues implica todos aquellos actos que tienen por objeto atentar contra la libertad sexual de las mujeres. Es decir, todos aquellos actos que irrumpan en esa órbita, en ese ámbito de la sexualidad contra la voluntad de la mujer. Y nos referimos no solamente a la violación como es entendida y definida legalmente, sino a cualquier otro acto sexual no consentido. Llega un señor que aunque no es jefe inmediato mío, él es el segundo en mando de esta entidad.
Por mi trabajo en la oficina jurídica, tengo que llevar unos documentos, unas carpetas para que él las revise. Yo bajo a llevar los documentos con mis compañeros, entonces está la puerta de la oficina de él abierta y él me ve y él me dice que siga. Entonces yo sigo, se me dice que siga sola, yo sigo y me dice que cierre la puerta, yo no la cierro, simplemente la cierro pero no ajustada. Y en ese momento él se para de su silla, del escritorio, yo me siento frente a él, él se para y cierra la puerta. Y la ajusta y le pone seguro, se devuelve al sitio de frente a mí y susurra algo, pero no le entiendo qué es y se desnuda de la cintura para abajo. El acoso sexual sí está tipificado en el Código Penal. Lo tipificó la Ley 1257 de 2008 en su artículo 29. En esta ley lo que se dice es, hay un espacio en el ámbito del trabajo o en el mundo laboral en donde se pueden cruzar el acoso laboral y sexual. Y me dice que tengo que acceder a hacer lo que él me dice, que es hacerle el sexo oral. En la oficina de él hay un baño y entonces me dice que tengo que seguir al baño porque no responde lo que me haga y que tengo que ir allá a hacerle lo que él me está ordenando. Las mujeres estamos permanentemente expuestas al acoso, es decir, a que se nos solicite tener relaciones sexuales, hacer actos sexuales y presionarnos. Las formas de presión son diferentes porque dependen del contexto y, digamos, atienden al cuál es el poder o el dominio que tiene ese hombre agresor sobre nosotras. Yo me encontré con muchas compañeras y a todas les conté todo el caso de lo que me sucedió y una de ellas me dice que lo da a conocer. Yo denuncio y a raíz de esa denuncia se vienen una cantidad de... Yo le denuncié a muchas entidades disciplinarias, a muchas partes, y a raíz de ese denuncio se vienen represalias y amenazas contra mí y contra mi familia. Entonces, uno, si es quien está ejerciendo el delito, es sujeto de varias o múltiples sanciones. Por un lado, las penales, que las impone el juez penal, y por otro, en caso de ser un ente privado, las del juez laboral, o si es público, las de la Procuraduría como sanciones como funcionario público. La violencia sexual en el marco del conflicto armado es aquella que ha sido cometida por actores armados, legales o ilegales, en el marco del conflicto armado colombiano y que nosotras, la Corporación Humanas, considera le ha servido a los actores armados para ganar posición en la guerra. La violencia en el marco del conflicto armado hace parte del continuum de las violencias hacia las mujeres. Entonces, la violencia sexual en el marco del conflicto se ha cometido para castigar a las mujeres, para sacar información como una forma de tortura, ha tenido múltiples finalidades en el contexto del conflicto. A las mujeres las violan en la calle, pero las violan en la guerra. Los actores, los victimarios son los mismos, son los varones que ejercen poder sobre los cuerpos de las mujeres. Pero eso pasa cotidianamente. Uno de los puntos más difíciles del informe o más complejos es el que tiene que ver con la violencia sexual y la justicia, porque es violencia sexual que tanta justicia hay. Con las cifras que tenemos, digamos que entre el 2008 y 2010, en medicina legal, de 252.681 exámenes periciales sexológicos, 219 casos correspondieron a mujeres violadas por actores armados. En el marco de la Ley de Justicia y Paz se nos informa de 941 casos reportados que están en procesos de investigación en la Fiscalía por paramilitares, de los cuales solamente hay 2 sentencias condenatorias, que lo que está mostrando es que de 900 casos solo 2 sentencias, hay un problema de justicia, un problema de impunidad fuerte. Cuando decimos que las mujeres son botín de guerra, es porque esto es propiedad mía. Es propiedad mía y yo puedo hacer de la mujer y del cuerpo de la mujer lo que yo quiera. Las mujeres tenemos derecho a vivir una vida libre de violencias. Lo que hemos dicho es que en el marco del conflicto armado esas violencias se exacerban, se radicalizan, hay acciones de guerra de la mano de desplazamientos, homicidios y violencia sexual, y las mujeres tienen derecho a acceder a la justicia, a los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, que se sepa la verdad de lo que pasó
que se sepa que tengan un debido proceso y que reciban una reparación por el daño sufrido por esas violencias sexuales. Las mujeres y el movimiento feminista, el movimiento de mujeres, reivindicamos la autonomía de las mujeres y la autonomía de nuestro cuerpo. Y por eso cuando decimos que las mujeres no somos botín de guerra, que las mujeres no parimos hijos e hijas para la guerra, estamos reivindicando ese principio que es fundamental. Y es un principio que desde el feminismo hemos aportado también a una reflexión de las mujeres. Ya regresamos con Ni Reinas ni Cenicientas. Siga con nosotros en Ni Reinas ni Cenicientas. No conozco la ley exacta, pero sé que hay una ley que protege a las mujeres. Pero como todo aquí en Colombia, la ley es para los peruanos. He oído algo sobre una ley, pero la verdad en este momento no me acuerdo de la ley. Muy poco, señorita, muy poco, porque casi de eso no ha habido información. Únicamente sale información de estos actos cuando ya han sucedido las cosas y salen por allá a los 4 o 3 días, sí, así por lo general. No conozco. Aunque soy estudiante de Derecho, no estoy muy clara con la ley, cuál es ni nada de eso. Sí la escuché, pero no la sé mucho. Sé que hay personas que no pagan cárcel y por lo menos que no pagan lo que deberían en relación al daño ocasionado a la mujer o proporcional al daño, y eso no existe. Ya existe, sí, porque nosotros donde trabajamos hay trabajo para defensa de la mujer, pero no me sé el número. Actualmente cualquier persona puede denunciar, no era como antes que tenía que ser la víctima. Cualquiera podemos denunciar cualquier maltrato que veamos, tanto con las mujeres como con los niños, como con quien sea. Sé que debe haber una, pero no la conozco. La ley 1257 es producto del movimiento de mujeres, de la movilización de múltiples iniciativas que desde hacía mucho tiempo nos preguntábamos sobre las alternativas para prevenir, remediar y sancionar la violencia contra las mujeres. La ley 1257 es producto de toda una intervención que han hecho las organizaciones de mujeres a nivel nacional y fue también un trabajo muy bonito que se creó, digamos, también desde la bancada de mujeres del Congreso. En el 2006 se creó una bancada accidental de mujeres para poder promover iniciativas legislativas que tuvieran que ver con derechos de las mujeres, independientemente de las orientaciones políticas de cada una de las congresistas, senadoras. Esta ley ha traído avances, tiene reglamentaciones y hay cosas importantes que antes no se tenían en cuenta, por ejemplo, la protección de la mujer víctima de violencia doméstica, el sacar al agresor de la casa cuando estamos ante un caso de violencia doméstica, prohibir, por ejemplo, el acercamiento del agresor a los hijos o las hijas de la familia cuando se está dentro de un proceso de violencia doméstica. Finalmente, en el 2008 obtenemos la ley 1257, que tiene por objeto prevenir, remediar y sancionar la violencia contra las mujeres. No podía ir a ver a mi familia, era prohibido, no podían visitarme. Había una reunión, yo soy asistente contable administrativa, yo no podía quedarme, el día de la secretaria era golpe seguro, porque no podía, la orden era, usted no se queda más de 10 minutos en la empresa, se viene, y resulta que estábamos allá y nos iban a hacer un evento, y era terrible, no se podía porque o llegaba yo y me demoraba y golpizas seguras. Y ahí es donde empezamos a pensar desde la ley 1257 que era necesario generar alertas, porque desafortunadamente esos hechos que se presentan y que primero se visten de violencia física y que empiezan con lesiones menores, lo que quiere decir no menos importantes, terminan desafortunadamente en feminicidio.
Feminicidio es el asesinato a una mujer por el hecho de ser mujer y que generalmente se presenta en el contexto de las relaciones familiares, que generalmente es perpetrado por su esposo, exesposo, compañero afectivo, amante, novio, exnovio, por compañeros de trabajo. Quiero decir, se presenta generalmente y en muchos casos en aquellos en los que existe una relación, bien sea de parentesco o se conocían. El feminicidio es el asesinato de una mujer por el hecho de serlo, como forma de control sobre su vida y su integridad, y generalmente es el fin de un continuum de violencias. Obviamente que a todo el mundo le tocó fibras este caso, y era o ha sido uno de los casos más terribles en muchos años, por la forma en que fue asesinada prácticamente ese día, porque mi hermana sí estuvo varios días con vida, pero ella no estaba bien. Era como una forma de decir, esto, lo que me pasó a mí, tiene que cambiar y tiene que hacer diferente la vida para las mujeres y la no violencia para las mujeres. A partir del hecho de Rosalvira se da a conocer en el país, se dan a conocer prácticas lamentables y desafortunadas como el empalamiento, por ejemplo, que ya ocurría en otras regiones del país y sobre todo en las zonas de conflicto armado. Rosalvira fue víctima de todas las violencias física, sexual, psicológica y el feminicidio finalmente en el que termina. Hay algo que no funcionó, porque imposible que ella desde las 2:30 de la mañana, que nosotros empezamos a confirmar con el teléfono de ella, 2:30 de la mañana que esté llamando hasta las 4:30 de la mañana, no es lógico que una llamada de emergencia no la puedan atender. Hay un principio fundamental que orienta las acciones del Estado y es el principio de la debida diligencia. El Estado está obligado a realizar todas las acciones para prevenir y para sancionar estos hechos de violencia. Y el Estado, refiriéndonos a las ramas del poder público y a todas las instancias. Respecto a la policía, y a ese punto de pronto funcionaron los 2 patrulleros que estaban ahí, pero el 123, como te decía antes, no entraban las llamadas o entraban las llamadas, pero ellos no creían. Está bien que decían que no la podían ubicar por el sitio en donde estaba, pero de igual manera tenían la caballería, así como llegaron después de cuántas horas, hubieran podido llegar un poco más rápido. De todos modos hubo negligencia. De pronto los 2 patrulleros ayudaron en el momento en que ya la encontraron y le dieron su apoyo y estuvieron con ella el tiempo que necesitó, pero de igual manera no. La misma policía, ¿por qué no buscaba una manera de llevarla a un hospital más cercano? Los feminicidios deben prevenirse y pueden prevenirse, y las instituciones tienen una responsabilidad muy grande en la prevención. Ya sabemos que en medicina legal se han hecho esfuerzos importantes en ese sentido. Luego, cuando llega al hospital, nuevamente es víctima del maltrato pues que se le da a los pacientes y sobre todo en este caso que era tan urgente que la atendieran, porque inmediatamente no la ingresan a urgencias, ella la dejan afuera hasta que presenta el paro cardiorrespiratorio. En el 2010, quiero decir, fueron asesinadas 1.444 mujeres por el hecho de ser mujer, en manos de sus esposos, exesposos, compañeros o en situaciones de conflicto armado por el hecho de ser mujer. El proyecto de ley Rosalvira Celi surge a partir de los tristes y lamentables hechos de feminicidio de Rosalvira que tiene lugar en el Parque Nacional y nacen con el objeto de explorar alternativas que evidentemente visibilicen esas formas de violencia que
se realizan contra las mujeres por una sola cosa, y es por ser mujer, por el hecho de ser mujer. Las iniciativas de la ley es que las condenas sean un poco más largas, porque realmente acá existen, pero son muy cortas o les dan muchos beneficios, o bueno, pasan miles de cosas y resulta que los asesinos salen en 2, 3 años. De hecho, nos damos cuenta que este señor ya venía delinquiendo, ya tenía un proceso, no sabemos por qué él estaba en las calles cuando ya había matado a una persona, cuando ya había violado a sus hijas y había abusado de otra persona. Y esto nos tiene que llevar a pensar en una cifra también desafortunada y que muy pocas personas conocen, y es que Colombia ocupa el 3er lugar en América Latina en feminicidios. Colombia es un país que ocupa el 3er lugar en América Latina en feminicidios, lo que quiere decir que estamos viviendo en un país feminicida. Está muriendo una mujer cada 2 días en el país, lo estamos viendo todos los días. Entonces, a raíz de esto viene uno a decir, pero ¿por qué? Si hay leyes, y si una persona que mató a una mujer hace varios años salió porque le dijeron que estaba enfermo o que podía ser su condena la podía cumplir solamente yendo ciertas veces a un psiquiatra, eso es lo que se quiere manejar, que las condenas sean realmente el tiempo y para qué son, y que los jueces y los fiscales hagan su labor como debe ser, que las hagan cumplir. Es necesario también que el Congreso responda a una necesidad de penalizar este tipo de violencias. Es preocupante que ya va a cumplir 6 meses de fallecida mi hermana y a ese señor no lo han condenado. O sea que en ese momento que está frenado toda la parte judicial, siguen los procesos y no sabemos en qué momento van a decir es que tiene vencimiento de términos y qué va a pasar. Cuando no es justo, teniendo todas las pruebas y teniendo todo para dar un juicio final ya, para condenarlo, tengamos que esperar tanto tiempo. Ya regresamos con Ni Reinas ni Cenicientas. Siga con nosotros en Ni Reinas ni Cenicientas. Con respecto a los medios de comunicación, los primeros días fueron terribles, de verdad que no manejaron la situación con respeto. Apareció primero en un vespertino ese caso, la casa editorial decidió que era una noticia amarillista y la mandó así. Teníamos un dolor no solamente porque había fallecido nuestra hermana, sino porque había sido muy doloroso. Luego se dieron cuenta de la envergadura que tenía esa noticia y apareció, pero apareció con tanta sobreinformación que terminó distorsionándose. Tener que verla todos esos días, tener que sufrir con ella su agonía y lo tomaron como muy amarillista, como muy lo de mostrar en el momento, porque como fue muy terrible, entonces era como lo de mostrar y no debieron manejarlo de esa manera. Y hoy día tenemos que parece ser que el hombre que hizo eso es un loco, es un enfermo, es un hombre que parece que no tiene, como que no tiene culpa, no se le puede decir nada. Entonces es un caso emblemático porque a ese solo caso, resolviendo ese solo caso de manera periodística, se podría tener una escuela de cómo manejar las violencias contra las mujeres. La cuestión es que pues hasta ahorita se está visibilizando y desafortunadamente el enfoque que le ha dado el medio de comunicación para mí y para el sector salud y para muchos sectores no ha sido el apropiado, porque sentimos que lo que están haciendo es como reeducando al agresor, a un posible agresor. Lo que hay detrás de los casos de ácido es un problema ideológico, es un problema patriarcal. Esa, digamos, es una de las explicaciones que no se han dado con suficiencia en los medios. Diciendo dónde se consigue el ácido, qué clase de ácido, las desfiguran y no tiene penas. Yo marco lo que es mío, y es una tendencia, es una cosa de la propiedad, una cosa del machismo. Es que si no es para mí, no es para ninguno. Estamos acá precisamente para pensar en cómo hacer un periodismo incluyente, un periodismo donde se consulten las fuentes institucionales, un periodismo donde se consulten a todos los actores, para que no precisamente sesguemos la información. A ti te da pena contar que te golpearon,
¿sí? Porque eso es vergonzoso, eso no es vergonzoso, eso son violencias, eso es maltrato, eso es destrucción al ser humano. Cuando yo fui a denunciar a la fiscalía, yo llego y me atiende un técnico de la fiscalía y me dice, pero es que eso, usted no es una menor de 13 años. Ese delito que usted viene a decir que el señor le mostró sus genitales y eso es lo más normal que todos los hombres se lo hacemos a las mujeres. Eso no es nada. Lo que vemos en los casos de acoso sexual es una gran presión social porque las mujeres no denuncian, porque una vez cuando denuncian se ven enfrentadas a un escenario como de múltiples castigos, castigos de los compañeros que no las apoyan, castigos de los jefes que les dicen que han armado un problema sin relevancia o sin que el acoso sexual fuera algo importante que tratar, y finalmente vemos que las mujeres terminan perdiendo su trabajo. Empieza ya el acoso laboral en el que ya la presión es contra mi trabajo, contra mis documentos y contra todas las compañeras que de cierta forma me apoyaron a mí, entonces ya empieza la presión laboral. La palabra de las mujeres no es tenida en cuenta en los juicios y en los procesos, y en temas de violencia contra la mujer se cree desafortunadamente todavía en muchas ocasiones que y se dice es que algo hizo para merecerlo, es que usted lo provocó, etcétera, etcétera, y desafortunadamente eso se ve en los fallos. Lo primero que hice fue poner la demanda ante fiscalía. Me tocó una fiscal y la fiscal se dio cuenta de la situación y todo, entonces ella empieza a decirme que hay espacios a donde las mujeres pueden asistir, que en ese momento no eran muy notorios, pero que eran espacios en donde empoderaban a las mujeres y todo. Pienso que es muy importante que las mujeres sepamos que somos sujetos de derechos, no somos objetos. ¿Cómo podemos acceder a eso? Definitivamente conociendo, buscando, mirando cuáles son nuestros derechos que han sido vulnerados, como vuelvo y lo digo, en todo sentido. Las mujeres víctimas de violencia contra las mujeres, a partir de la ley 1257 del 2008, tienen el derecho de contar con un abogado o abogada especializada en asuntos de género que acompañe sus casos o sus procesos. Esta competencia de brindar y proveer a las mujeres de esta asesoría se la asignó la ley 1257 a la Defensoría del Pueblo. Las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado deben recurrir a las Fiscalías de Justicia y Paz si van a buscar justicia por la vía de la ley 975, que es la ley que se estableció para los delitos cometidos en el marco del conflicto armado a partir del 2005. Pero tienen otra opción, no necesariamente tienen que acudir a la Fiscalía de Justicia y Paz, pueden acudir a la justicia ordinaria y será ahí la justicia quien tenga la obligación de trasladar el proceso a la entidad competente. Las personas que sean víctimas y que no sepan de pronto dónde acudir o dónde pueden conseguir ese apoyo, esa ayuda, se pueden acercar a la Asociación Rostro Sin Ácido, donde estamos prestos a atender y pues mirar las necesidades y ver cómo podemos ayudarlos. También con la Defensoría del Pueblo podríamos hacer una articulación con ellos para que pues podamos atenderlos. Tenemos la posibilidad de denunciarlo como se denuncia cualquier delito ante una autoridad de fiscalía. Es decir, así como se denuncia un robo, tiene que denunciarse un acoso sexual. Además, es un delito que si, por ejemplo, un funcionario público lo conoce, debe remitirlo inmediatamente a la Fiscalía para que se inicie la investigación que se deba iniciar. Históricamente las mujeres no hemos tenido una representación judicial, ¿cierto? Entonces, digamos que la ley también contempla algo muy importante y es el derecho de todas las mujeres a recibir una orientación jurídica gratuita, a recibir una asistencia técnico-legal también. Eso está en el artículo 8 de la ley, cuando habla de los derechos de las mujeres víctimas de violencia, a que las mujeres reciban un trato digno, a que reciban una orientación completa, integral y oportuna de los derechos también.
Bueno, a propósito del 25 de noviembre, sería importante para los hombres pensar que ser un hombre nuevo vale la pena. Ser hombre nuevo vale la pena porque nos permite establecer con las mujeres relaciones de igualdad y de equidad y de mucho afecto, de mucha solidaridad. Pues yo espero que cambie, que la justicia, el gobierno y las personas que están encargadas de hacer valer nuestros derechos, de alguna manera nos ayuden a volver a creer en ellos. Yo le digo a las mujeres, si todas tenemos el valor de denunciar, no es fácil. No es fácil porque se nos vienen muchas cosas encima, pero podemos ir acabando con esos medios, esos cargos medios que tienen un poquito de poder y abusan de las mujeres, de la necesidad de las mujeres. Una cicatriz no te hace menos mujer de ninguna manera. Fuimos víctimas, no lo buscamos, pero sí tenemos que tomar la decisión de afrontarlo y salir adelante con esto. Y para el mundo y para un país como Colombia, ser hombre nuevo es una apuesta interesante porque es una apuesta por la no violencia en todos los sentidos y sería una apuesta para la paz. Y el crecimiento es reconocer la violencia que tuvimos nosotras, comentarla, ¿sí? Para que no le ocurra a todas esas mujeres. El legado es dejárselo a las niñas, es dejárselo a esas personas que vienen detrás de nosotras, ¿sí? Porque no vamos a ser eternas, pero sí que quede un legado desde el proceso que hemos iniciado. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña, hoy sueña lo que